Profesor Kevin y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo número 5 conformado por los estudiantes Betsy Vilca, Jimmy Ventura, Guillermo Ansay, Angélica Colque y quien les habla, Catherine Morales, tratará el siguiente tema. Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos. Bien, antes que nada, queremos citar a Aura Bavaresco, quien en su libro Proceso metodológico de la investigación sostiene lo siguiente. La investigación no tiene significado sin las técnicas e instrumentos de recolección de datos, pues éstas conducen a la verificación del tema planteado. Y bien, ¿en qué consiste la recolección de datos cuantitativos? Consiste en obtener información sobre los atributos, cualidades, conceptos relacionados con las variables y objetos que participan en el proceso de investigación. Es decir, que la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. ¿Qué implican las técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos? Estas implican utilizar datos numéricos, usar protocolos estructurados, obtener datos que puedan analizarse estadísticamente, usar métodos normalizados para recopilar información objetiva y precisa, utilizar instrumentos válidos y confiables y obtener resultados generalizables. Veamos ahora algunas características de la recolección de datos cuantitativos. Utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables. Emplea experimentación. Los datos recogidos son objetivos y precisos, ya que se recogieron utilizando métodos normalizados. Pueden ser replicados y se analizan utilizando técnicas estadísticas. Están orientadas hacia la descripción, predicción y explicación. Tiene un análisis causa-efecto. Y por último, están enfocados a datos medibles y observables. Las técnicas e instrumentos de RDC, recolección de datos cuantitativos, aportan control, resultados, predicción y precisión. Aquí tenemos algunos requisitos que deben cumplir las técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos. 1. Objetividad. Grado en el que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Validez. Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Y el último requisito, confiabilidad. La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce datos consistentes y coherentes. Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Es importante resaltar que todo instrumento usado en la recolección de datos debe cumplir con estos tres requisitos indispensables: la validez, la confiabilidad y la objetividad. No debe tratarse de forma separada. Si falta una de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Aquí tenemos un pequeño listado con las técnicas e instrumentos más usados en la recolección de datos cuantitativos. Como primer punto, tenemos a la entrevista, que es la situación de interrelación o diálogo que se da entre el entrevistador y el entrevistado, a cargo de mi compañera Betsy Vilca. Como segundo punto tenemos el cuestionario,
que es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectar. Este a cargo de mi compañero Jimmy Ventura. Como tercer punto tenemos a la observación, que es una poderosa técnica de investigación científica. Se puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Este a cargo de mi compañero Guillermo Ansay. Y por último, las escalas, las cuales miden la intensidad de actitudes de forma objetiva y están compuestas por un conjunto de preguntas con respecto a las variables. Esta última a cargo de mi compañera Angélica Colque. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Betsy Vilca. Bueno, para empezar, la entrevista es básicamente una conversación entre dos personas, pero en investigación cuantitativa, esta entrevista tiene una peculiaridad fundamental. Esta es la que a todos los sujetos que se entrevista se les pregunta lo mismo y de la misma forma. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser una entrevista estandarizada. Esta característica permite una de las principales ventajas de la investigación cuantitativa, que es la de la posibilidad de comparar y distribuir a los sujetos en función de sus respuestas en la entrevista. Ahora, muy bien, si ya sabemos que la entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el encuentro de carácter privado y cordial, esto específicamente nos dice que los datos que el investigador busca son numéricos en referencia a la edad, peso, millas de viaje, temperatura, etc. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista cuantitativa? Primero es recoger y analizar datos para convertirlos a números cuantitativos. Con los datos obtenidos se busca la asociación o relación entre variables cuantificadas. También necesitan contar con características esenciales previas como la confiabilidad y validez. Ahora, entre las ventajas que tenemos de la entrevista cuantitativa, podemos ver que esta permite el contacto con personas que no saben leer ni escribir, facilita la labor de percusión, precisa y aclara preguntas, verifica las respuestas y capta el ambiente natural. También facilita la comunicación directa, es útil para obtener información emocional o diagnosticar problemas personales. Permite aclarar dudas y obtener información más compleja. Facilita complementar la información cuando se aplican otros instrumentos como el cuestionario o la observación. Ahora, entre las desventajas tenemos, por ejemplo, una mayor demanda de tiempo y alto costo. También la información puede estar influenciada por la habilidad del entrevistador y los datos pueden afectarse por el cansancio o estrés del entrevistado o entrevistador. Muy bien, también entre las ventajas tenemos que esta sirve de instrumento del cuestionario. Obliga al entrevistado a limitar sus propias respuestas, le enseña a autocontrolarse. Por ejemplo, si él quiere calificar sus propias ideas, por ejemplo, explicar, no puede hacerlo. En todos esos casos, la voz del entrevistador se alza sobre la del entrevistado. Ahora tenemos a la investigación por encuesta. Estos son los estudios que obtienen datos mediante entrevistas a personas que denominan encuestas. Por ejemplo, si los entrevistados constituyen una muestra representativa de la población, estos estudios se denominan encuestas por muestreo.
El método de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar. Su utilización se puede asumir bajo distintos enfoques. Uno pueden ser las investigaciones descriptivas, también están las investigaciones comparativas y evaluativas, complementadas, con observaciones u otro tipo de medidas. Estudios retrospectivos, exceptuando los estudios históricos y experimental, aunque no es lo más indicado. Ahora bien, las entrevistas por encuestas se pueden clasificar en, primero están las descriptivas. Estas están orientadas a establecer la distribución de los fenómenos estudiados en la población o subconjuntos en poblaciones heterogéneas, estableciendo subclasificaciones. También están las explicativas. Estas proponen la explicación del fenómeno estudiado por factores causales. Están las teóricas o experimentales, también están las evaluativas y los estudios multifactoriales. En la tercera están las seccionales o transversales. Estas se dan en un momento dado. Las longitudinales en el tiempo o periodos, haciendo seguimiento al entrevistado. Dentro de estas están las retrospectivas, prospectivas y el panel. Entre las limitaciones del método de encuesta se encuentran, primero, que es individualista, 2, que es estática y 3, que trabaja con formalidades estadísticas. También dentro de esta encontramos unas etapas. La primera es la determinación de que el método de encuesta es adecuado. Segundo, formulación de objetivos. Determinación de la cobertura de la encuesta. Selección de la técnica de encuestado. Selección de la interacción investigador y sujeto. Elaboración del instrumento de encuesta. Estudios piloto para determinar las características del instrumento. Trabajo de campo, ahí está la ejecución y plan recogido de datos. También está en 9º punto, crítica y procesamiento de la información, análisis e interpretación de resultados, elaboración de informe final. Ahora muy bien, ¿cuáles son las etapas de una entrevista? Una entrevista consta de 5 etapas. En la primera tenemos a la creación de un ambiente de confianza. En esta parte es importante crear un ambiente de aceptación recíproca y esta parte le corresponde al entrevistador. Él debe representar a su organización y debe dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana, amistosa. También es importante iniciar con preguntas sencillas. Por ejemplo, se puede tener el detalle de ofrecer una tacita de café, evitar las interrupciones. También alejar los documentos ajenos a la entrevista. Es importante que su actitud no parezca como de rechazo o aceptación. El entrevistador tiene que parecer una imagen neutral. En la segunda parte, en la segunda etapa, está el intercambio de información. Esto básicamente se basa en una conversación. Algunos entrevistadores, por ejemplo, inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Así se establece una comunicación de 2 sentidos, ¿no? Primero, el entrevistador y entrevistado. Y permite que el entrevistador pueda empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que él le haga. El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. En la tercera etapa, que es la determinación, aquí, cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, significa que es hora de poner fin a la sesión.
No es conveniente indicarle qué perspectivas tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden causar una impresión mejor o peor. El siguiente punto es el de evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación, el entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el candidato. En la figura se ilustra una forma llamada lista de verificación post-entrevista, que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el. Ahora, en la última parte tenemos a los errores del entrevistador y el entrevistado. Aquí, en ambos, la figura sintetiza algunos de los errores de fondo más comunes en un entrevistador. Por ejemplo, una entrevista es débil cuando no hay clima de confianza, cuando se omite hacer preguntas clave. Y también los errores del entrevistado es, por ejemplo, intentar técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado, no escuchar y no estar debidamente preparado para la entrevista. Algunos errores también del entrevistador, por ejemplo, se originan en la aceptación o rechazo del candidato por X factores, ajenos al desempeño potencial. Una entrevista con errores puede redundar en el rechazo de personas idóneas, en la contratación de personas inadecuadas para lo que se busca. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el cuestionario autodiligenciado. Es un formato resuelto de forma escrita por los propios sujetos de la investigación. Tiene la ventaja de que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador, es decir, no hay presión, hay mayor alcance, hay anonimato del usuario, se da un análisis y predicciones científicas, no es necesario ser científico para realizarlo, rápidos resultados y son más prácticos. En cuanto a las desventajas, se puede decir que la secuencia de las preguntas, el control de la secuencia de las respuestas, se va el control del encuestador, es decir, que no hay manera de comprobar la veracidad de las respuestas de los usuarios. Preguntas del formulario. Las preguntas de un formulario se pueden clasificar de dos maneras, según su forma y según el tipo. Según su forma pueden haber preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta en abanico y preguntas de estimación. Según el tipo podemos encontrar preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opinión, preguntas de índice y preguntas de test. Tipo de preguntas según su forma. Preguntas abiertas. Permite que los sujetos respondan con sus propias palabras. Un ejemplo. ¿Qué piensa usted sobre la creación de una nueva biblioteca para la Facultad de Educación? Esta pregunta nos proporciona mayor información y amplia. La oportunidad de libre expresión. Representan ayuda cuando son utilizadas en un estudio piloto para realizar posteriores preguntas de tipo cerradas. Ofrecen antecedentes para interpretar posibles resultados. Preguntas cerradas. Ofrecen al entrevistado alternativas de respuesta para que elija la que más se aproxime a la respuesta correcta. Dicotómicas. Por ejemplo, ¿estuvo internado en el hospital alguna vez? Dándonos opción negativa y positiva. Sí, no. Preguntas de elección múltiple. Por ejemplo, ¿cómo usted se costea los estudios universitarios? Opción A, dinero propio. Opción B, dinero de la familia. Opción C, trabajo. Opción D, beca. Opción E, préstamo. Opción F, otros. Detalle, por favor. La interpretación de los resultados en este caso es más uniforme. Son más fáciles de administrar, procesar y analizar.
pero a veces pueden resultar superficiales, rígidas o no reflejan con precisión la opinión de los entrevistados, en el caso de la opción F. Preguntas con respuesta en abanico o jerarquizada. Esto permite contestar señalando una o varias respuestas, según indique el encuestador, en el ordenamiento de ellas según su importancia. Por ejemplo, ¿cuáles son los siguientes aspectos que requieren mayor atención en la comunidad? Opciones como servicio eléctrico, vivienda, desempleo, escuelas, educación para adultos, transporte, falta de médicos, clínicas, teléfonos, correos, mercados y bibliotecas. Esta se puede pedir al encuestado que las ordene del 1 al 5 dependiendo la importancia, el rango de importancia. Pregunta de clasificación. Estas están diseñadas para que los entrevistados respondan a diferentes tipos de preguntas dependiendo de sus respuestas anteriores, como por ejemplo, ¿es usted estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Jorge Vaso de Groman? Sí, no. Dependiendo de la pregunta contestará la siguiente. ¿Conoce el nombre del director de escuela de la Facultad de Educación de la Universidad Jorge Vaso de Groman? Sí, no. Estas respuestas estarán conectadas. Pregunta de estimación. Las respuestas sugeridas presentan diversos grados de intensidad. El interrogado puede elegir la respuesta según el grado de adhesión a la pregunta, como por ejemplo, ¿qué opina usted de la funcionalidad del aula virtual para con las clases virtuales en el presente año 2020 en la Universidad Jorge Vaso de Groman? Habrán opciones como aprobación total, aprobación con reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos aspectos y desaprobación total. En este caso puede haber una variante. Se puede pedir al interrogado que coloque una marca sobre una línea graduada, de acuerdo a la intensidad de su opinión. En la línea estará desaprobación total, no definido y aprobación total, que dará el mismo resultado que responder a las opciones anteriores. En la siguiente clasificación de preguntas tenemos según su tipo. Preguntas de hecho. Estas son concretas, tangibles y fáciles de precisar, como por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuál es su actual estado civil? ¿Posee usted internet en casa? Preguntas sencillas. También tenemos preguntas de acción. Estas son actitudes o decisiones que son tomadas por el individuo, como por ejemplo, ¿participó en algún proyecto educativo relacionado a su carrera? ¿Ha complementado sus estudios de inglés en el CI? Siguiente, preguntas de intención. Esta responde a la siguiente premisa. ¿Qué haría el individuo si se diera una determinada circunstancia? Ejemplos. ¿Por qué lista votaría si mañana se dieran las elecciones para el Centro Federado? ¿Participaría usted en una huelga de alumnos? Siguiente. Preguntas de opinión. Esto es lo que piensa u opina el encuestado acerca de algo, un tema en específico, etc. Por ejemplo, ¿cuál es su restaurante preferido? ¿Qué piensa acerca del actual sueldo de los profesores? Estas preguntas buscan la opinión libre del encuestado. Preguntas de índice o preguntas test. Estas sirven para obtener información sobre cuestiones que susciten recelo o que formuladas directamente resulten inaceptables, como en temas de cuestión de nivel de vida. En lugar de preguntar directamente ¿cuánto gana usted?, se pueden incluir preguntas de índice como ¿posee usted automóvil?, casa propia, televisor. Un ejemplo, piensa costear sus estudios con, y ponemos alternativas como ayuda familiar, crédito, beca, trabajo, otro, ¿cuál? Si seguimos con la pregunta, ¿piensa trabajar durante sus estudios universitarios? Sí, no, no sabe. Estas dos preguntas nos ayudan a introducir el tema de cuestión de nivel de vida sin presionar al encuestado, para obtener mayores resultados que ir directamente a saber cuánto gana el usuario. El siguiente punto que tocaremos será la redacción de preguntas, donde tendremos 4 puntos claros para la elaboración de estas. La primera,
Las preguntas deberán ser claras, concretas, concisas, evitando reacciones ambiguas o que dejen dudas sobre el grado de precisión que se espera en las respuestas. Es decir, las preguntas deben llevar a un solo punto, a buscar una sola respuesta y no múltiples. En el segundo punto tendremos que emplear un lenguaje sencillo y comprensible, libre de tecnicismos y palabras desconocidas. Es decir, tendremos que usar palabras y un vocabulario cotidiano, común, que el encuestado se sienta ameno y que no sea presionado o que tenga que buscar el significado de estas. En el tercer punto tendremos que deberán ser específicas que contengan una sola idea, evitando interrogantes dobles o múltiples. Por cuarto punto tendremos que deberán ser formuladas en forma neutral o imparcial, evitando interrogantes positivas o negativas que induzcan o favorezcan respuestas. Esto se refiere a empezar preguntas con la premisa como por ejemplo, ¿no cree usted que debería ser aumentado el sueldo de los profesores porque es muy básico y deficiente? No deberíamos formular preguntas que inciten la respuesta positiva o negativa al encuestado. En el siguiente tema será la secuencia de las preguntas, donde tendremos 4 puntos importantes para ello. El primero será comenzar por las preguntas más fáciles e impersonales, pasando gradualmente a las más difíciles o delicadas a medida que la atención del inicio disminuya. Es decir, podemos empezar con preguntas de tipo abierto, pero luego posteriormente entrar a preguntas de tipo cerrado o opción múltiple, formulando preguntas que sean de opinión personal, para luego pasar a otro tipo de preguntas más complicadas. El segundo punto será colocarlas bajo el mismo tópico o idea, es decir, que la pregunta número 1 con la pregunta número 2 no están alejados del mismo tema. No podemos introducir un tema para posteriormente entrar a otro de una forma brusca. El tercer punto debe ser: las preguntas que necesitan las mismas instrucciones para ser respondidas deben agruparse en categorías. Esto lleva relación al segundo punto. Esto nos indica que las preguntas deben tener una secuencia según el tema o la intención que lleven. No deben ser puestas aleatoriamente dentro del cuestionario. Por cuarto punto tenemos embudo. Esto nos especifica que deben empezar con preguntas generales o abiertas e ir especificando y entrando en más detalle el problema, justamente como un embudo, partiendo por zonas más generales para luego llegar a lo que serían preguntas más específicas. Pasos para elaborar el instrumento. Primero tendremos que decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento. Por segundo paso será considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto en relación al instrumento. En tercer paso tendremos determinar la información que se recogerá. Cuarto paso será determinar la estructura del instrumento, las áreas o secciones en formato general. El quinto paso será diseñar el instrumento, será la elaboración de las preguntas según el tipo o forma las que vimos anteriormente. Será un análisis de preguntas o ítems según el alcance y estructura. Por sexto paso tendremos que probar el instrumento para llegar al último paso, que será revisar y reproducir el instrumento. La observación